Buenas noches, soy María Luisa del canal Conciencia y Orden Divino. Voy a contarles algunas cosas de actualidad sobre la guerra en Ucrania y sobre el nuevo concepto estratégico que, como todos ustedes saben, va a haber una reunión en junio en Madrid de todos los países miembros de la OTAN para debatir el nuevo concepto estratégico. Hay diferentes conceptos estratégicos desde la Guerra Fría. Ha habido como 7 y este se va a elaborar en un entorno muy especial porque implica la guerra que está ocurriendo entre Rusia con Ucrania y que tiene de aliados a los países europeos y a Estados Unidos fundamentalmente. Rusia, como saben, nunca ha querido que los países limítrofes formaran parte de la OTAN y así está presionando a Finlandia y a Suecia. También esta guerra ha producido que Alemania esté haciendo una reestructuración de sus recursos energéticos porque puede verse afectada por el corte de gas de Rusia, del cual tenía una dependencia muy grande, y también está produciendo un incremento en los gastos de defensa. En el caso de Alemania, unos 1.000 millones más que va a gastar. Con lo cual el efecto de esta guerra está fortaleciendo a la OTAN porque muchos países, sobre todo los limítrofes, se están viendo afectados, que puede ocurrir esto en su propio suelo y tienen que poner al día sus sistemas de arma y su presupuesto de defensa. No olvidemos el peligro que representa Rusia de sus armas sofisticadas, como puede ser las armas termobáricas que dejan los edificios completamente activos y afectan a la muerte y a los seres humanos, fundamentalmente, con un radio de acción mucho más grande. Hubo una paridad durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia en cuanto a las cabezas nucleares. Y ahora está intentando Putin remover todos esos acuerdos de no proliferación de armas nucleares, hasta tal punto que el presidente Biden ha visitado Polonia y el primer ministro polaco ha dicho que es muy urgente que se elabore un nuevo concepto estratégico y que incorpore toda la problemática que está pasando con Rusia. Bueno, parece ser que Putin se está centrando en esta segunda fase. La primera fase yo la consideraría que es la anexión y la conquista de Ucrania, y además sin resistencia. La segunda fase yo diría que es esta guerra que ha iniciado para apoderarse de Donbass y de la zona de Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Y la tercera fase sería esta en la que se repliega y que se va a centrar en, diríamos, fortalecer lo ya conseguido, que son las zonas limítrofes que se quiere anexionar a Rusia, ¿no? Y luego tener una mejor posición en la mesa de negociaciones. Por la parte ucraniana también están aguantando para llegar en una mejor posición a la mesa de negociaciones, ¿no? El uso de las armas químicas siempre es una amenaza, como saben, de los dos lados, por los laboratorios que hay en Ucrania y también por el temperamento de Putin, que está desde el punto de vista del análisis cognitivo militar, está ya, diríamos, fuera de los límites normales en los cuales cualquier cosa pueda ocurrir.
Entonces se repliega en esta que para mí es la tercera fase, porque la primera es la de Ucrania para mí, y quedaría un poco qué pasaría con Kiev, con Kharkov y con Odessa, aunque Kharkov está también completamente destruido y también sería una tierra de nadie que sería aprovechada por Rusia, ¿no? Y bueno, no ha habido reuniones en Bruselas, reuniones del G7, no se aprobó la zona de exclusión aérea para no molestar a Rusia y que no produjera un incidente que provocara una confrontación entre la OTAN y Rusia. Y bueno, aquí los que han perdido son los miles de millones de desplazados, solamente 2/3 están en Polonia y 2.200.000 según los datos que yo tengo aquí. Y luego Estados Unidos ha dado una ayuda a los refugiados de unos 300 millones de euros. Y hay algo que me ha llamado la atención, es que Rusia, su presidente Putin ha dicho que no va a ser simétrico respecto a las sanciones de los países occidentales hacia Rusia. Él no va a actuar de forma simétrica. ¿Qué quiere decir? Que va a aumentar la escalada, le está presionando las sanciones, pero no va a actuar de la misma forma, va a actuar de forma no simétrica respecto a estas sanciones. Hay que tener muy en cuenta todas las declaraciones que está teniendo el presidente Putin, porque nos pueden decir por dónde van a ir los tiros en esta tercera fase de la guerra. Bueno, por otra parte, tengo que decir que Ucrania representa una zona híbrida, de guerra híbrida. Y por ejemplo, también la zona nuestra de España, la zona que está colindando con el Sahel, con Marruecos, con el Sáhara, y ahora les voy a decir algunas declaraciones, también estaríamos centrándonos en una zona híbrida. Entonces, España tiene dos amenazas de Rusia, una por la parte de Argelia, ya lo ha dicho el esgemat general Alejandre, que deberíamos prepararnos desde ya para una posible guerra híbrida en Ceuta y Melilla, lo que ha hecho enfadar a Argelia, y Argelia es un aliado importante de Rusia, que nos pondría en un enfrentamiento con Rusia a través de Argelia por la parte del sur. Luego también Rusia ha tenido una infiltración que está muy contemplada por los servicios secretos en el independentismo catalán, que fue algo que fue muy bien tratado por el general Félix San Roldán, y que fue en ese momento también después el jefe del Centro Nacional de Inteligencia. Pero ahora no sabemos cómo está esa infiltración con las reuniones secretas entre Puigdemont y altos líderes del Kremlin, ¿no? Y bueno, un enfrentamiento con Rusia nos llevaría a las puertas de una destrucción mutua asegurada, es decir, a una guerra nuclear. Y repito, hay algunas fuentes que están avisando que sí que se va a producir ataque a un país de la OTAN y que sí que se va a producir ataques nucleares. Por eso lo pongo de manifiesto en este vídeo, por si hay personas de interés que les pueda interesar esta línea de investigación. Bueno, también las declaraciones de Borrell, el mundo entero está en peligro, demuestra que esa amenaza es bastante grande. Y por último, los informes de inteligencia de la Moncloa advierten de que Putin atacará un país de la OTAN, ¿no? Y Putin ha entrado en una fase destructiva, es decir, las fuentes de inteligencia españolas están avisando de que la alerta y la peligrosidad es cercana y es al máximo nivel. Bueno, si hablamos de Ceuta y Melilla y pensamos si España está preparada para esta amenaza híbrida que comentó el general Alejandre Esgemat,
pues nos faltaría algunas consideraciones, que es que una mayor coordinación de las fuerzas de seguridad y defensa, que actualmente no hay en la zona de Ceuta y Melilla, unas capacidades de inteligencia que deberían reforzarse y una capacidad de influencia del soft power que no tenemos actualmente en la zona, ¿no? Nuestras Fuerzas Armadas serían capaces de repeler ataques de Rusia o de Argelia. Pues la verdad, sí seríamos capaces de defendernos, pero tenemos nuestras limitaciones, ¿no? ¿Qué más les puedo decir? La estrategia militar de la OTAN del 2019 ya decía, y en la que estuvieron jefes de Estado y del Estado Mayor de la OTAN, que la amenaza de Rusia era cierta, pero no en su momento lo dejaron pasar y no se tomaron las decisiones pertinentes para evitar lo que está pasando ahora. Uno de los mayores errores que se hizo fue que a Ucrania siempre ha estado esperando muchos años para entrar en la OTAN y también para entrar en la Unión Europea, unas promesas que nunca se han cumplido y que lo que han hecho es enfadar muchísimo al vecino de Rusia, que no quería una expansión, que no quiere una expansión que no quiere una expansión de la OTAN. Y luego, bueno, algunas consideraciones, porque hoy he estado en la Fundación Rafael del Pino, que se ha hablado del nuevo concepto estratégico de la OTAN con Rusia, y que ha estado el general Félix Sanz, también una analista del Real Instituto Elcano, experta que es de origen serbio, experta experta en temas de la órbita soviética. Y bueno, mi impresión ha sido un repaso por toda la historia de la OTAN. No han hablado mucho del tema de por no decir nada del tema de los refugiados, han hablado más de conceptos militares, porque ahí estaba el Félix San Roldán, el que fue esgemat y jefe de la inteligencia española, ¿no? Están yo consideraba que sí que están muy preocupados, pero no lo demuestran en público. Y han hablado del nuevo concepto de la OTAN y que de algo técnico, que lo más importante es marcar las directrices de la generación de fuerzas. ¿Qué más? Que la sociedad entienda que hay que gastar en defensa y poner los recursos sobre la mesa. Se está trabajando ya en una task force para preparar toda esta cumbre y el nuevo concepto estratégico, y diríamos que este concepto estratégico tiene que hacerse en relación a una zona euroatlántica que ya no está en paz, y esto es una novedad y también pues una dificultad añadida, porque estamos en plena guerra y tienen que diseñar ese nuevo concepto estratégico y tienen que hablar de aspectos dentro de esa zona euroatlántica de guerra que no está en paz. Tienen que hablar en qué va a consistir la defensa colectiva, en qué va a consistir la seguridad cooperativa y la gestión de crisis, ¿no? Y bueno, ha habido a lo largo de estos años atrás una relación con Rusia que no era mala. Hubo un consejo OTAN-Rusia, además con muchos apartados de relación bastante interesantes, y esa ruptura se rompió, que ya vino de la época de la conferencia de seguridad de Múnich, ¿no? Y bueno, ya también cuando las repúblicas bálticas entraron en algunas de ellas
la política de puertas abiertas de la OTAN para que entraran las repúblicas bálticas, pues terminó de enfadar al presidente Putin, ¿no? ¿Y qué más les puedo decir? No sé si ese nuevo concepto estratégico, cuando ya se vaya a celebrar la cumbre en junio, ya habrán pasado cosas muy gordas y muy graves, como un ataque a un país de la OTAN y se active el artículo 5, la defensa colectiva del Tratado de Washington. De la OTAN, o incluso podíamos ir más lejos sin que esa cumbre se realice para diseñar ese nuevo concepto estratégico y estemos inmersos en ataques nucleares. Bueno, no estoy haciendo este vídeo por casualidad, estoy haciendo este vídeo por si algún mando de inteligencia y militar pues quiera bien escucharlo para prevenir lo que sería un cambio de paradigma y un cambio de civilización para el cual no estamos preparados, no tenemos la mayoría de la gente, como existe en otros países como Israel o Suiza, no tenemos refugios nucleares, además deberíamos de tener información previa para ir a los refugios para salvarnos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, muchas gracias, buenas noches, que Dios proteja a España, que Dios bendiga a España y que proteja sobre todo a los ciudadanos, porque los ciudadanos nos han metido en esta guerra de conflicto, de intereses, de líderes, por temas de poder y por temas de dinero, de los recursos. Los ciudadanos son los que al final pagan lo que están haciendo los líderes y estamos llegando a un punto quizá de no retorno. Muchas gracias y buenas noches.